Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a ver cómo calcular la derivada parcial de una integral. Específicamente vamos a hacerlo con este ejemplo de aquí. Tenemos una función de tres variables que está definida a partir de una integral y nos pide calcular la derivada parcial de f respecto de y evaluada en este punto de aquí. Este ejercicio se relaciona con otro que ya vimos en un video anterior para cálculo de una variable. Vimos cómo calcular la derivada de una integral cuando solamente tenemos una variable y vimos esta fórmula de aquí. Ahí expliqué cómo se deduce esta fórmula a partir del teorema fundamental del cálculo. Si no han visto ese video, les voy a dejar el enlace en la descripción si quieren saber de dónde sale esta fórmula. Bueno, pues esta misma fórmula es la que vamos a usar nosotros en nuestro caso, aunque en este caso nos está pidiendo la derivada respecto de y es una derivada parcial. Aquí vemos que aparecen varias variables, x, y y z, pero realmente la fórmula que vamos a usar es la misma, porque recordemos que al derivar parcialmente una función, las otras variables son como constantes. En este caso estamos derivando respecto de y, así que tanto x como z son como constantes. Es decir que aquí estos límites de integración los podemos interpretar como si fueran funciones de una sola variable, que es y, mientras que la x y la z es como constantes, simplemente números. Entonces vamos a aplicar esta misma fórmula, en este caso, tomando eso en cuenta. Entonces, usando esta fórmula, vean que, en nuestro caso tenemos una función de tres variables, x, y, z, y aquí también. Lo que está aquí integrándose, pues es una función de una variable que es t. Y entonces, usando esta fórmula, lo que nos dice la fórmula es que hay que evaluar la función que se está integrando en el límite superior. En este caso, entonces, se va a evaluar g en el límite superior, que es b de x, y, z. Y luego, normalmente se multiplicaría por la derivada de la función del límite superior. En esta fórmula de acá, como es una función de una sola variable, se puede denotar la derivada con una comilla y se entiende que es la derivada respecto de x. Pero en este caso, el límite superior es una función de tres variables, así que hay que escribir la derivada, con esta notación, la derivada parcial respecto de y, que es la que estamos haciendo, de esta función de tres variables, ¿sí? Y luego vamos a restar la función evaluada en el límite inferior por la derivada parcial respecto de y del límite inferior. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer. En este caso, noten que g de t es esta fracción de aquí, 1 entre 1 más t cuadrada más t cuarta. Obviamente el diferencial no lo vayan a poner al momento de calcular, de sustituir aquí en la fórmula, porque el diferencial solamente va con la integral, ¿sí? Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar esta función de aquí adentro evaluada en el límite superior. Entonces, en lugar de cada t, ponemos z cúbica tangente de y, entre paréntesis. Aquí está el cuadrado y aquí está la cuarta. Luego se multiplica por la derivada parcial respecto de y del límite superior. En este caso es la derivada parcial respecto de y de z cúbica tangente de y. Luego le vamos a restar la función, pero ahora evaluada en el límite inferior. Es decir, en lugar de cada t ponemos unos paréntesis y adentro ponemos x cuadrada seno de y, de esta manera. Y luego se multiplica por la derivada respecto de y del límite inferior, x cuadrada seno de y, ¿sí? Pues ahora hay que calcular estas derivadas parciales y aquí hay que elevar a las potencias que nos están indicando. Entonces primero, al elevar aquí al cuadrado nos va a quedar 3 por 2, 6. Recuerden que los exponentes se multiplican. Entonces queda z sexta, tangente cuadrada de y. Y luego aquí 3 por 4, 12, tangente cuarta de y. Ahora la derivada parcial respecto de y de esta cantidad, aquí es donde vamos a tomar en cuenta que z es como una constante. Es decir, el z cúbica pasa igual porque es una constante y solamente se deriva tangente de y. La derivada de tangente, recordemos que es secante cuadrada. Luego aquí para la otra fracción, primero elevamos al cuadrado, queda x cuarta seno cuadrado de y, x8 seno cuarta de y luego derivamos respecto de y este producto. Entonces otra vez el x cuadrada pasa tal cual y la derivada del seno de y es coseno de y, ¿sí? Ya tenemos entonces aquí la derivada. Podemos reescribirla de esta otra manera, si hacemos la multiplicación de cada fracción, para que esto quede en el numerador directamente, así. Y ahora no nos olvidemos que lo que nos están pidiendo es evaluar en este punto, entonces todavía nos falta esa parte. Pero evaluar, eso ya es muy fácil, simplemente se cambia la x por menos 1, la y por pi sobre 4, la z por 1. Es decir, en lugar de cada z, entre paréntesis ponemos un 1, en lugar de cada y ponemos entre paréntesis pi sobre 4 y así. Y ahora hay que hacer estas operaciones. Aquí hay que recordar los valores de las funciones trigonométricas en pi sobre 4, que es un ángulo notable. Seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, también el coseno. La secante de pi sobre 4 es raíz de 2 y la tangente de pi sobre 4 es 1. Entonces, sustituyendo esos valores en esta expresión, obtenemos todo esto de acá. Y ahora simplemente hay que hacer las operaciones aritméticas que nos aparecen. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Luego aquí, pues al elevar al cuadrado queda 2 sobre 2 al cuadrado, que es 4. Y aquí raíz de 2 a la cuarta, pues es 2 al cuadrado, que es 4, y 2 a la cuarta es 16. Hacemos esta suma de fracciones, da 7 cuartos, la división de fracciones nos queda esto de aquí. Aquí sacamos mitad y mitad y da 2 y 7.
Y podemos dejar el resultado de esta manera o podemos hacer la resta de fracciones para dejar todo en una sola fracción de esta otra manera. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.